Hoy nos sumergimos en una fuente que es realmente única. Se trata de la transcripción de una entrevista con un hombre llamado Teodosio Paz. Y su historia es, para decirlo suavemente, extraordinaria. Totalmente. Él afirma que ha tenido contacto regular con seres extraterrestres desde que tenía apenas 6 años. Y no son encuentros al azar. Ocurren, según él, con una precisión casi matemática, cada 6 años. Exacto. Y esa precisión es, creo yo, lo que hace que su relato sea tan particular, ¿no? No es un evento aislado, confuso, de esos que dudas si pasaron o no. Es toda una narrativa que se va construyendo a lo largo de décadas. Como un rompecabezas. Justamente. Cada encuentro le añade una nueva capa de información, una nueva pieza a este, rompecabezas cósmico que él va armando a lo largo de su vida. Totalmente. Y nuestra misión aquí será precisamente esa, desglosar la narrativa. Porque esto va mucho, pero mucho más allá de simples avistamientos de naves. Ah, sí, por supuesto. Lo que él describe es una cosmología completa, una que intenta explicar la historia secreta de la humanidad, una misión espiritual para nuestra época, y bueno, profecías bastante directas sobre lo que nos espera. Es un universo entero en la experiencia de un solo hombre. Precisamente. Y por eso creo que es clave dejar algo claro desde el principio. Nuestro objetivo aquí no es validar o refutar lo que él dice. No somos jueces de su experiencia. Para nada. Lo que vamos a hacer es más bien como unos arquitectos a la inversa. Vamos a deconstruir la estructura de este universo que él presenta. Ver cuáles son sus pilares, cómo se conectan las partes. Analizar su sistema de creencias tal como él lo cuenta para entender la lógica interna. Esa es la idea. Perfecto. Entonces, empecemos por el principio, que ya de por sí es un gancho increíble. Teodosio cuenta que todo comenzó en 1965. Tenía 6 años. 6 años. Iba camino a la escuela en una zona rural, y de repente, una sombra. Una sombra inmensa lo cubre por completo. Él describe una nave, fíjate, del tamaño de un campo de fútbol, flotando a solo unos 5 metros sobre su cabeza. Hay que imaginarse esa escena. Para un nene de 6 años eso no es asombro, es terror puro, me imagino. Claro, pero justo en ese momento, escucha una voz. La describe como si saliera de un parlante, y le dice algo muy específico, muy tranquilizador. No se asuste, somos sus hermanos. Lo hemos seleccionado para una misión especial. Y ahí no termina la cosa. No, para nada. Justo después, como si fueran hojas de otoño, caen del cielo 2 pedazos de papel con símbolos, con letras, que él obviamente no entiende, y le pide a su madre que se las guarde en un baúl. Le dice que le servirán cuando sea mayor. O sea, no entiende nada, pero obedece. Y la historia podría haber quedado ahí, ¿no? Como un recuerdo extraño de la infancia. Pero no. Tal como se lo anunciaron, 6 años después, a los 12, ocurre el segundo encuentro. Y aquí la cosa ya cambia un poco. Sí. La nave es más pequeña esta vez y desciende un ser. La descripción es súper detallada. Traje plateado, cinturón amarillo, un casco con la visera hacia atrás, piel blanca, ojos azules, cabello cano. Pero este ser no lo invita a subir. En lugar de eso, le da como su primera tarea, ¿no? Exacto. Le enseña una serie de ejercicios corporales, como una especie de, no sé, yoga o tai chi cósmico. Y le da una orden que va a marcar el resto de su vida. Empieza a eliminar tus emociones negativas. Un momento, a los 12 años. Me cuesta un poco imaginar a un preadolescente recibiendo una instrucción cósmica de elimina tu ira y tu pereza. Es que es una locura. O sea, él explica cómo se supone que un niño debe empezar a procesar algo así. No en ese momento. Es como si le plantaran una semilla. La instrucción inmediata es la práctica de los ejercicios físicos. La parte emocional es una tarea a largo plazo que en realidad solo empieza a entender en el siguiente encuentro. El que realmente define todo. El que define todo. A los 18 años. Es ahí cuando el patrón se consolida y el propósito por fin se revela. El tercer encuentro. El tercer encuentro. De nuevo aparece la nave. Pero esta vez sí lo invitan a entrar. Lo describe como una cabina de luz que lo transporta al interior. Y ahí es donde todo, absolutamente todo, cambia. Adentro se encuentra con 2 seres. Se presentan con nombres, Esan y Cueradí. Y le dan la pieza de información que faltaba, ¿no? La pieza clave. Le dicen que son del planeta Venus. Y es en esta conversación donde finalmente le explican la misión en su totalidad.
y le revelan algo increíble, que esto no es algo nuevo para él. Claro, le dicen que su alma ya ha sido parte de este proyecto en vidas pasadas. Le hablan de la Atlántida, de Lemuria. Y aquí la narrativa da un giro fascinante. La misión que le dan no es construir una tecnología o entregar un mensaje secreto a los gobiernos, nada de eso. Es una misión doble. Y la primera parte es puramente psicológica, casi terapéutica, diría yo. Sí, dicen que tiene que trabajar en sí mismo para desintegrar sus malas emociones psicológicas. El ego, la pereza, la ira, la codicia. Exacto. Es como si el requisito para ser un embajador cósmico fuera, primero, hacer un trabajo que se parece muchísimo a la psicología moderna o a filosofías antiguas como el estoicismo. El verdadero campo de batalla no está en el espacio, sino dentro de su propia mente. Totalmente. Y solo después de que esa primera parte queda clara, le dan la segunda. Prepárate para que tú prepares a otros. Su tarea es crear una escuela y eventualmente una universidad para que más terrícolas puedan seguir este mismo camino. La misión pasa de ser personal a ser planetaria. Ahí está. Bien, entonces a los 18 años ya tiene su misión personal y pública definida. Pero, ¿cómo pasamos de la historia de Teodosio Paz a la historia de toda la humanidad? ¿En qué momento se conecta su camino con el nuestro? Ese es el siguiente gran salto en la narrativa. Él, con toda la lógica del mundo, empieza a hacer las preguntas que todos nos haríamos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y las respuestas que dice recibir, bueno, reescriben por completo la historia del planeta. ¿Le dicen que no somos la primera humanidad? Le explican que han existido 5 grandes razas humanas antes que la nuestra. Y las descripciones son increíblemente vívidas, no es una idea abstracta. Habla de la primera raza, la protoplasmática, como seres gigantes de hasta 40 metros, casi etéreos, viviendo en una tierra que era semigaseosa. Luego la segunda, la hiperbórea, que eran hermafroditas y escucha esto. A ver. Se reproducían a través de un huevo que les crecía en la pantorrilla. O sea, es ciencia ficción pura y dura. ¡Qué locura! Después de ellos vinieron los lemurianos, que desarrollaron la separación de sexos, y luego los atlantes, con su tecnología avanzada. Lo interesante es cómo cada raza, según su relato, enfrenta una catástrofe que la aniquila y da paso a la siguiente. Y la quinta, la actual, somos nosotros, a quienes él, usando la terminología que le dieron, llama los arios. Y aquí se detiene a explicar algo que es crucial, porque esa palabra tiene una carga histórica muy fuerte. Claro, él dice que no tiene nada que ver con la connotación que todos conocemos, sino que es un término esotérico, una especie de acrónimo secreto. Así es, él lo descompone, A-R-I-O, y argumenta que en el centro está Ra, el nombre del dios Sol en muchísimas culturas antiguas, que simboliza la luz, la conciencia. Y la A y la O son, en su sistema, vocales que se usan en prácticas de meditación para canalizar la energía creadora del cuerpo. Y por ende, el potencial para la liberación espiritual. O sea que, según esta visión, nuestra especie lleva consigo una especie de manual de instrucciones oculto. Exacto. Y esto conecta directamente con lo que según él estamos viviendo ahora. Afirma que estos seres le dijeron que a partir del año 2015, la percepción espiritual de la humanidad iba a empezar a cambiar masivamente. Y que para 2025, este despertar se convertiría en una verdadera explosión de conciencia. Incluso contextualiza eventos mundiales recientes dentro de esta narrativa cósmica. Menciona, por ejemplo, que la pandemia fue un ataque deliberado de lo que él llama las fuerzas oscuras. ¿Con qué objetivo? El objetivo, dentro de su lógica, era frenar este despertar global a través de la implantación del miedo. Para él, el miedo es una emoción de baja vibración que baja las defensas, no solo físicas, sino también espirituales, y mantiene a la gente controlada y dormida. Lo cual nos lleva a otro punto clave. El universo que describe no es un lugar completamente pacífico y lleno de amor, ¿verdad? Hay un conflicto. Para nada. Hay una dualidad cósmica muy clara. Él habla de que un 90% de las razas extraterrestres son benévolas, los hermanos mayores o seres de luz, pero hay un 10% que es decididamente malo. Y lo fascinante de su planteamiento es que ese 10% no es un error del sistema. No, es una parte necesaria para el equilibrio del universo.
como la oscuridad es necesaria para definir la luz o el mal para que el bien tenga un propósito. En este grupo oscuro incluye a razas como los reptilianos y los draconianos. Pero su forma de operar es mucho más sutil de lo que vemos en las películas, ¿no? Muchísimo más. Nada de invasiones con naves y rayos láser. Él insiste en que no actúan físicamente. Su método es la posesión espiritual. Afirma que se apoderan de los cuerpos de líderes mundiales, de figuras clave en las finanzas, la política, los medios, para mantener a la humanidad en un estado perpetuo de miedo, ignorancia y control. Su influencia, según esta narrativa, se manifiesta en todo lo que genera un circo de emociones negativas. Las crisis económicas que generan estrés, la contaminación que genera desesperanza, las guerras que fomentan el odio. Todo diseñado para mantenernos atrapados en un ciclo de supervivencia, tan preocupados por el día a día que no tengamos tiempo ni energía para mirar hacia adentro y despertar espiritualmente. Incluso llega a dar pautas para identificar a estos seres, de ambos bandos, que según él caminan entre nosotros como gente normal. Sí, dice que los buenos a menudo adoptan una apariencia nórdica. Altos, de piel blanca, ojos azules, son discretos, observadores, no intervienen directamente. Mientras que los malos, los reptilianos, a veces son descubiertos cuando su disfraz holográfico o psíquico falla por un instante y revelan un atisbo de su verdadera naturaleza. Pero de nuevo, él subraya que su principal campo de batalla es el plano espiritual, no el físico. Y dentro de este conflicto cósmico, él menciona un evento que según dice está ocurriendo ahora mismo, algo que suena, totalmente a ciencia ficción. ¿Te refieres a la nave Atlas? Exacto. Habla de una gigantesca nave nodriza llamada Atlas, que estaría cruzando nuestro sistema solar disfrazada de asteroide para no ser detectada por nuestra ciencia. El propósito de esa nave es fundamental para el momento actual. Su función, dice él, es irradiar una energía positiva de muy alta frecuencia hacia la Tierra, para acelerar este proceso de despertar masivo. Pero aquí viene el matiz interesante, ¿no? Aquí viene. Esta energía no es una píldora mágica que nos vuelve a todos buenos de repente. Actúa como un amplificador. ¿Un amplificador de qué, exactamente? De lo que ya exista dentro de cada persona. Si alguien está lleno de emociones negativas como el odio, la codicia o la ira, esa energía hará que se vuelva más destructivo, más caótico. Pero si una persona está en un camino positivo, de autoconocimiento, de trabajo interior, recibirá un impulso espiritual tremendo. Es una energía que no elige bando. Simplemente sube el volumen de todo, forzando una definición. Vale, si conectamos todos los puntos. El despertar de la conciencia, la lucha contra las fuerzas oscuras, la ayuda de los hermanos mayores. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? La meta del juego. La meta es formar parte del semillero para la sexta gran raza humana. La misión, tanto para él como para la humanidad, es despertar y elevar la frecuencia espiritual para poder graduarse, por así decirlo. Y el método para lograrlo es increíblemente específico y práctico. No se trata de rezar a un salvador externo ni de meditar pasivamente. Para nada. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que enseña en esa escuela que le encomendaron crear? El núcleo de su enseñanza es la eliminación sistemática y consciente de las emociones negativas. Él lo plantea de una forma casi matemática. A ver. Dice que cada emoción negativa que tenemos tiene atrapada, como una prisionera, a su contraparte positiva. El odio atrapa al amor, la pereza atrapa a la diligencia, el orgullo atrapa a la humildad. ¿Y el miedo, que supongo es la emoción clave? El miedo atrapa a la valentía. O sea que no se trata de suprimir o ignorar esas emociones, sino de enfrentarlas para liberar algo que ya está dentro. Suena menos a fe y más a una especie de ingeniería psicológica. Exactamente. La técnica que enseña, que por cierto afirma que es gratuita y se imparte en más de 20 países, es un proceso de autoobservación para identificar estas emociones en el día a día y luego, a través de una petición a una fuerza superior, que él llama la Madre Divina, desintegrarlas. ¿Y al hacerlo? Se libera la esencia positiva, que es el alma, la conciencia. Y es esa conciencia liberada la que permite la conexión con los hermanos mayores. Es un camino de ser un guerrero contra uno mismo, no de fe pasiva.
Suena a un trabajo de toda una vida. Pero la historia no termina con una nota puramente optimista, de trabaja en ti mismo y todo saldrá bien. De hecho, termina con una advertencia muy, muy seria. No, para nada. En sus profecías, el futuro cercano no es nada alentador. Describe problemas muy graves para la humanidad para el año 2030, relacionados con conflictos bélicos a gran escala, nuevas enfermedades, desastres naturales intensificados. Y la profecía se vuelve aún más drástica para el año 2060. Habla de una casi total exterminación de nuestra raza, la quinta, seguida de una transformación geológica masiva del planeta que duraría unos 500 años. Básicamente un reseteo planetario en toda regla. Es una visión apocalíptica, sin duda. Entonces, después de todo este esfuerzo de desarrollo personal, ¿el planeta está condenado de todos modos? ¿Cuál es el punto? Ahí está la clave de su mensaje final. La salvación que él propone no es física, es espiritual. Quienes no logren elevar su conciencia y sigan atrapados en las emociones negativas de baja vibración, bueno, perecerán en el caos que se avecina. Pero para los demás hay una salida. Exacto. Aquellos que sí hagan el trabajo interno serán rescatados por los hermanos mayores. Él utiliza el término el rapto, un concepto que resuena con algunas tradiciones religiosas, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué significa ese rapto? ¿A dónde los llevan? Serán llevados a lugares seguros, fuera del planeta, o se les dará la oportunidad de reencarnar en planetas más evolucionados para continuar su aprendizaje. O sea, el objetivo no es salvar el cuerpo físico en la Tierra. No, porque la Tierra tiene que pasar por su propio proceso de purificación. El objetivo es salvar la conciencia para que pueda continuar su evolución en otro lugar. La supervivencia es del alma, no del cuerpo. Bien, después de recorrer toda esta historia, ¿qué podemos concluir? Hemos explorado un sistema de creencias que es, hay que decirlo, sumamente detallado y coherente dentro de su propia lógica. Totalmente. Mezcla elementos que reconoceríamos de la ciencia ficción más clásica. Viajes a Venus, naves nodriza, múltiples razas alienígenas. Y los fusiona con un camino de autodesarrollo espiritual muy personal, casi psicológico, enfocado en la gestión y eliminación de emociones. Y todo ello envuelto en un marco de profecías apocalípticas y promesas de salvación cósmica. Es una síntesis de muchísimas corrientes de pensamiento. A mí lo que me parece más notable es cómo la narrativa construye un puente perfecto entre lo micro y lo macro. Sí. Empieza con la experiencia íntima, personal y, desconcertante de un niño de 6 años en un camino rural. Y desde ese punto de origen, se expande hasta dar una respuesta completa al propósito de la humanidad, la historia del cosmos, la naturaleza del bien y del mal, y el destino final de nuestro universo. Te guste o no, creas o no, lo que ofrece es un mapa completo, un manual de instrucciones para entender el pasado, navegar el presente y prepararse para el futuro que él describe. En resumen, Teodosio Paz propone que la clave para la evolución humana y la conexión con lo divino no reside en la fe ciega, ni en dogmas, ni en el desarrollo tecnológico, sino en el trabajo metódico e interno de desintegrar nuestras propias sombras, nuestras emociones negativas. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que creo que trasciende el marco de su historia. Más allá de los extraterrestres, las naves y las profecías, ¿y si el mayor salto evolutivo para la humanidad no dependiera de lo que aspiramos a conseguir en el exterior, sino de aquello a lo que conscientemente estemos dispuestos a renunciar dentro de nosotros mismos?